Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerriceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. A partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí somos La Potente. Somos La Potente, Radio Acerrí. Un momento. ¿Usted qué está viendo? Revisando Facebook. Espérese. Deténgase. Analice. Profundice. ¿Cuántas cosas hacemos a través de máscaras? ¿Cuántas máscaras tenemos a diario? Una para la familia, para los amigos, para el trabajo, para la esposa. Por eso, en Radio Acerrí, no usamos máscaras, hablamos con la verdad. Radio Acerrí, La Potente, apoyando lo nuestro. Radio Acerrí, La Potente. Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, La Potente. Amigos y amigas del gran área metropolitana, y para quienes nos escuchan en nuestras bellas zonas rurales, inicia ya un espacio más de tips empresariales, consejos para las pequeñas, medianas y grandes empresas, para que su negocio no se quede atrás y se agigante día a día. Queda en compañía de nuestros profesionales e invitados para que siga programa a programa de estos tips empresariales, aquí por La Potente, Radio Acerrí. Reciban un cordial saludo, estimada y linda comunidad cerriceña. Hoy les damos de nuevo la más cordial bienvenida en este su programa Tips Empresariales para que hablemos de negocios. Su anfitrión Max Sequeira Cascante los recibe cordialmente y de nuevo siempre sábado a sábado conversando, ampliando nuestra proyección cultural y empresarial con cada tema que siempre estamos acá dispuestos a compartir y que traemos invitados especiales con características únicas e irrepetibles. Y hoy sábado 25 de junio de nuevo estamos acá una vez más compartiendo con ustedes y vaya que ya estamos a mediados de año, ha pasado el tiempo y siempre estamos haciendo cosas maravillosas, pero no vamos a empezar este programa sin darle el más cordial saludo a su otro anfitrión, don Max Sequeira Chavarría. Como siempre, bienvenido sea a este su espacio, don Max. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de nuestro espacio Tips Empresariales de La Potente Radio Acerrí. Una vez más, hoy estamos con ustedes
aquí en este espacio para brindarles esos tips importantes, interesantes. Máxime que hoy tenemos a un gran compañero, un gran profesional que nos va a hablar de los tips empresariales. Estamos desde la tierra de los tamales, la tierra de las mascaradas, las tierras de la recache, las tierras del café. Y haciendo nuestro la tierra también de los tips empresariales para nuestra gente. Una vez más, buenas tardes y los recibimos con toda la energía positiva hacia el mensaje que vamos a dirigir en el día de hoy. Don Max nos va a hablar de nuestro gran invitado que tenemos en el día de hoy, un gran compañero, que Max va a hablar de las cualidades que tiene nuestro invitado de hoy. Don Max, muchas gracias y como siempre un placer estar compartiendo con usted, que siempre nosotros estamos con estos proyectos en conjunto y como dice Don Max, bueno, la persona que hoy estamos presentando, estimada y linda comunidad cerriceña, ¿qué podemos decir? Hay sentimientos encontrados, es más que un compañero de trabajo, realmente es un amigo, es un hermano y con el que hemos compartido muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino a nivel de vivencias y a nivel de convivio. La persona que presentamos hoy, de verdad que para nosotros dos no solo es un gusto, es un halago, un profesional de características únicas e irrepetibles. Nosotros tenemos hoy acá al máster Wadi Joel Cerdas Tenorio, quien es actualmente doctorando en ciencias empresariales. En este momento nada más queda pendiente la tesis del doctorado en ciencias empresariales. Don Wadi, para los que no lo conocen, es costarricense, profesional en ingeniería industrial, abogado, administrador de negocios, biólogo marino también, muy bien, don Max, que es parte de esas características. Y don Wadi ha hecho estudios tanto dentro de Costa Rica como en Estados Unidos, también graduado de una de las universidades prestigiosas como la Texas Tech University, que también es un honor tenerlo por acá. Y él tiene actualmente, además de su licenciatura en Ingeniería Industrial, su maestría en Administración de Negocios y también un reconocido profesor universitario en el área de Ingeniería Industrial en la Universidad Fidelitas, toda una autoridad, y también consultor en el área empresarial, especializado no solo en procesos de producción, sino también como auditor de sistemas, ISO 9000, ISO 14000, en sistemas de gestión. Y además también tutor lector de proyectos de graduación en la Universidad Fidelitas, y además de que destacamos que fue secretario de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales de Costa Rica en el 2002-2004, vicepresidente de la Asociación de Profesionales en Ingeniería Industrial de Costa Rica, subcoordinador de la Comisión de Ingenieros Industriales, agrupación perteneciente al CIEMI, coordinador por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para las conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Oigan, qué personaje nos tenemos acá en este momento. CAFTA. Y el famoso CAFTA. Entonces, don Wadi hoy nos va a hablar del desarrollo empresarial en las pymes. Y este tema, pongan atención, porque hoy vamos a ver la perspectiva de un colega que tiene múltiples áreas, múltiples facetas, que hoy nos va a compartir esa experiencia y que es un placer tenerlo por acá. Y ahí, don Max, nada más decimos, don Wadi, muchas gracias. Bienvenido sea a Tips Empresariales. Muchas gracias, Max y Max. Encantado de saludarlos. Realmente muy buenas tardes a todos, ¿verdad? En este bello lugar de Acerrí, precioso, lindo y todo lo demás, ¿verdad? Ahora cuando venía, entonces venía viendo la calidad de la gente, la cultura de la gente, el desarrollo de la gente y el clima, ¿verdad? Que es bastante hermoso por acá. Y en lo que podamos colaborar y en lo que podamos apoyar, pues encantadísimo, ¿verdad? Un placer compartir con ustedes esta mesa y en lo que yo pueda colaborarles siempre con toda la humildad del caso, ¿verdad? Para darles ese gran apoyo a esta hermosa comunidad como es Acerrí. De ahí, don Wadi, ¿qué podemos decir? Tanto Max como un servidor siempre hemos estado agradecidos con usted, con esas enseñanzas, esa experiencia. Y qué bonito tenerlo hoy acá. Y como dice usted, estamos en un lugar maravilloso, históricamente muy rico en legado cultural, en legado antropológico, y que acá Acerrí es único por su gente, y el acerriceño y la acerriceña es única e irrepetible. Pero, sin más preámbulo, don Wadi, una persona como usted, tan connotada, que ha tenido ese recorrido bastante fuerte en el campo empresarial y en el campo de la ingeniería, hoy este tema siempre ha sido un reto, un desafío, y ahora que lo hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad, don Wadi? Qué interesante es ver cuando uno se encuentra hoy en tiempos de pandemia, que estamos en tiempos de pandemia,
aspectos como el crecimiento económico a nivel empresarial, pero también la parte de ingeniería es un buen complemento que usted nos hace, y la parte jurídica de lo que implica la empresariedad y el desarrollo de las pymes. Y don Guay, usted que ha estado en este campo, ¿qué aspectos hoy en día son importantes de considerar cuando uno ve el desarrollo empresarial en las pymes? Bien, veamos a ver, tal vez un poquito de una pequeña introducción. Realmente, digamos, cuando hablamos nosotros de las pymes, estamos hablando realmente de una empresa muy fuerte. Siempre se dice que son pequeñas microempresitas o pequeñas personas que realmente están haciendo un trabajo en su desarrollo empresarial, pero realmente es importante establecer que a nivel país, nosotros tenemos casi que el 60% de las empresas que nosotros tenemos son estas denominadas pymes o estas micropymes. Y estas pymes y estas empresas, que yo les voy a llamar empresas sin importar su tipo, si son micro, medianas o grandes, estas empresas generan una serie de trabajos importantes, son generadoras de empleo para la misma sociedad. Son generadores de empleo también para la comunidad. Y ahora cuando veníamos, yo le decía a mi hijo, bueno, voy a hacerme aquí un pequeño estudio con respecto, digamos, a la cantidad de empresas que nosotros tenemos por acá en la zona de Aserrí. Y uno puede empezar a notar, o empieza uno a ver que la gran mayoría de las empresas que estamos aquí están dentro de ese concepto que nosotros llamamos las pymes. Lógicamente que eso lo que nosotros nos está dando es una generación de valor. Y son empresas que se están dando a conocer dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, veamos a ver, ahora me estabas comentando el asunto del cafecito esto que es hecho por unas... ¿Cómo es? ¿Cómo? Explícame. Propiamente, y ahora que estamos disfrutando siempre del café, que acá Fabián y Mariano nos preparan, y un saludo cordial para Fabián y para Mariano, tenemos un producto que es único en esta zona que se llama Aromas de la Legua. Y acá para la comunidad que quieran preguntar, este es un café que es específico de la comunidad de Aserrí, que es un grupo de empresarias que se unieron de forma cooperativa para promocionar este producto. Entonces lo tenemos acá presente para los que lo quieran conocer. Esta es una presentación de medio kilo, que esta es una pyme compuesta por varias desarrolladoras o caficultoras del producto, y que se llama como tal Aromas de la Legua, haciendo alusión a la legua de Aserrí donde es realizado dicho producto. Entonces ahora que dices esto es parte de lo que mencionaba, ¿verdad? Estamos degustando. Sí, es un hecho. Vean qué cosa más interesante cuando nosotros empezamos a hablar de este tipo de empresas que las vamos a, o se catalogan como pymes o medianas, etcétera. Pero vean la calidad del producto, vean la calidad del trabajo que se desarrolla. Es por gente conocedora, gente que realmente siempre está desarrollando sus productos de forma adecuada. Es gente que está pensando en varios elementos que son, o en varios pilares en este caso. Nosotros tenemos que tener el primer pilar que nosotros debemos desarrollar en una empresa, es el pilar de la innovación. Si yo empiezo a analizarlo, este producto es innovador, es un producto que a vos te llama la atención, y entonces es una oferta, esa es la posibilidad de ofrecerle a los diferentes clientes una muy buena opción. Entonces, vean qué cosa más interesante cuando nosotros estamos hablando. Una empresa siempre tiene que buscar el elemento de innovación. Y vean que aquí lo tenemos, un elemento innovador. Hay también otro elemento que se traduce acá, que no se puede ver, el elemento innovador, pero que es el elemento de la satisfacción del cliente hacia el cliente, que es el otro pilar que nosotros tenemos que tener en una empresa. Tenemos que estar pensando también en qué es lo que le interesa a ese cliente, qué es lo que él busca en ese producto y en ese servicio. Y entonces vean que como un producto se puede desarrollar de una manera muy, pero muy fuerte dentro de la sociedad, y este producto eventualmente se podría desarrollar también hacia las afueras de la zona de Aserrí, como también hacia afuera de las zonas del país. Estaríamos entrando por esa parte. Entonces, realmente nosotros tenemos actualmente una serie de empresas, que estas empresas vienen a generar una serie de requerimientos importantes dentro de nuestra población. Primer elemento, generación de empleo. Sumamente importante. Y tal vez no por decirlo en numeración, pero sí hay otro aspecto importante. Más o menos se establece que casi un 60% o un 50%, para ser un poquito más conservador, un 50% de las empresitas estas son generadas por personas femeninas, por mujeres. Excelente, bárbaro.
es un porcentaje importante. También un aspecto importante es que muchas de estas empresas que se generan a niveles locales son generadas también por grupos de profesionales y por grupos de no profesionales. Otro segundo elemento que es importante para el desarrollo de una pymes y mantenerse fuerte es la capacitación y la formación del personal. Eso es un elemento importante. Ahora, pero alguien podría estar pensando, suave, pero si yo estoy hablando de formación y capacitación, estoy hablando que voy a tener que invertir. Bueno, pero veamos aquí. Existen varias opciones a nivel del área costarricense que nos permiten a nosotros trabajar en formación y capacitación en un presupuesto base cero. ¿Qué es un presupuesto base cero? Es tan sencillo como que hay muchas instituciones, llámese universidades públicas, universidades privadas, como el INA y otras, etcétera, etcétera, que te pueden dar la formación, el desarrollo, la capacitación para poderse desarrollar dentro de los mercados, en este caso. Entonces vean que aquí nosotros tenemos una particular visión. Muchas empresas consideran, o muchas personas que desean desarrollar una empresita, consideran que es necesario tener dinero para poder invertir porque se necesita formación y capacitación, pero veamos que no. Les hablaba de un primer pilar que es el producto de innovación. Vean qué cosa más interesante. Ahí es sumamente importante que las personas o la persona que quiera desarrollar una pymes se tenga que valorar cuál es el valor agregado que yo le quiero dar con este producto o con este servicio a la comunidad. Ese concepto de valor agregado. Entonces puede hacer de que nosotros tengamos un producto, por ejemplo, que sea muy similar en varias, que sea similar a otros de competencia, etcétera. Pero ¿qué puede ser el elemento diferenciador? Ahí, la parte del servicio, la parte del qué, del empaque, la parte de lo que está buscando, el calor en esa parte. Entonces realmente nosotros tenemos que ser innovadores en esa parte. Un segundo elemento que tenemos que cuidarnos, y bien decíamos ahora, es el concepto de los costos operativos. Muy bien. Entonces, digamos, hay una muy mala percepción a veces de que para reducir costos yo tengo que reducir mi personal. Eso no es una muy buena teoría. ¿Por qué? Porque el elemento innovador, el elemento que me cambia a mí la imagen empresarial es el personal. Es el personal. Entonces yo tengo que formarlos, tengo que capacitarlos, porque de ahí también nacen las diferentes ideas que nosotros podemos hacer de innovación. Entonces, ese elemento que les estoy comentando, que nosotros necesitamos es valorar los costos. Pero ¿cómo podemos valorar costos en empresas pequeñitas, en empresas medianas? Simplemente tratando de minimizar costos de operación. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros logística inversa. La logística inversa en alguna medida es traer los residuos que nosotros estamos produciendo nuestros productos, traerlos a la empresa y tratar en cierta manera de reutilizarlos. Reciclar, efectivamente. Entonces lo podemos reciclar, muy bien, pero si es un producto que no se puede reciclar, no del todo, pero se podría reciclar, pero para otra parte, entonces puedo obtener un ingreso adicional. Muy bien, otro elemento importante, las empresas que siempre me dicen, bueno, pues que somos empresas pequeñas y estamos solos y etcétera. No del todo estamos solos. Podríamos analizar un elemento que se llama, digamos, en administración y en ingeniería le decimos el clúster. Pero hablemoslo un poquito más simplificado, unirse. Por ejemplo, digamos que hay una empresa que necesita, digamos, criar o traer nuevos activos o nuevas tecnologías a la empresita. Entonces, lógicamente, que si yo salgo al mercado a comprarlos, lógicamente que podría ser que los costos sean muy altos. Pero si yo me uno con 2, 3, 4, 5 empresitas a la vez, podríamos comprar lo que es materia prima, lo que son equipos, tecnologías, lo que es la misma formación y capacitación. En algunas situaciones ahí yo los puedo formar, etcétera, y entonces reduzco costos de operación. Entonces, porque puedo ir al mercado a comprar al por mayor. Entonces me van a hacer también oportunidades de escala. Entonces simplemente yo reduzco mis costos. Entonces vean cómo podemos hacer eso. Ahora usted me dice, bueno, pero yo no me puedo unir a una empresa que sea directamente competencia mía. No es necesario. Pero puedo unirme a otras pymes, a otros tipos de negocio y simplemente buscamos los elementos en común que nosotros tenemos. ¿Y cómo logramos esos?
Muy bien. Yo estoy seguro que aquí en la zona de Acerrí deben de tener pues una asociación, y si no la hay, es el momento oportuno de crearla. ¿Una asociación de qué? De pequeños emprendedores, de pequeñas empresas. Y estas pequeñas empresas se pueden empezar a formar como una pequeña mini cámara aquí en la zona, si es que... Cámara de comercio. Cámara de comercio. O dentro de la misma Cámara de Comercio, una subárea, ¿verdad? Para manejar esas partes. Por ejemplo, otro elemento que se podría manejar dentro de las mismas organizaciones es los elementos cooperativos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería para otro momento y todo lo demás. Pero realmente, digamos, aquí podríamos hablar de varios pilares que son muy fuertes dentro de tener elemento innovación, sumamente importante. El elemento de formación, capacitación del personal y motivación del personal, porque ellos nos crean a nosotros ese valor, ese amor. Otro elemento es tratar de reducir y mantener los costos operativos, tratar de bajarlos un poco. Y una cosa importante, yo sé que hay muchas empresas que son familiares. A veces los costos se nos elevan por la siguiente situación. Nosotros, si tenemos una empresa, tenemos que buscar y darnos un salario. No todo lo que ingresa en la empresa es ganancia. Nosotros tenemos que tener un salario. Sí, está bien, es mi empresa. Muchos me dicen eso siempre. Mire, es que es mi empresa, entonces es mi dinero. Sí y no. El dinero es de la empresa. La persona o las personas que administran deberían de ponerse un salario. ¿Por qué? Porque esos ingresos que ingresan a la empresa, para que sea la redundancia, nos sirve a nosotros en crecimiento, en desarrollo, en nuevas innovaciones, en ampliar nuestros mercados, nuestras logísticas. Entonces nosotros tenemos que pensar en esas partes. Entonces sí es sumamente importante que nosotros no consideremos que todo lo que ingresa a nuestras cajas es ganancia. Tenemos que apartar ese elemento. Y muchas también he escuchado que a veces me dicen, pero lo estamos haciendo bien. Sí, efectivamente lo estamos haciendo bien, pero podríamos evaluar lo que estamos haciendo bien y hacernos la pregunta, ¿podríamos hacerlo bien al cuadrado? ¿Podríamos hacerlo mejor excelente? Y si lo estamos haciendo excelente, ¿podría mejor hacerlo excelentemente al cuadrado? Entonces vean qué cosa más interesante. Hay muchos también elementos y me llama a mí a veces la atención también que en esta situación hay muchas empresas que nos dicen o me cuentan y nos dicen, sí, principalmente nos comentan el hecho de que no tienen esa plata para poder invertir. Pero ¿saben ustedes, emprendedores y gente que tiene una idea que existe a nivel nacional y a nivel internacional, organizaciones que están dispuestas a financiar esas ideas que ustedes tienen? Eso es sumamente importante que deben de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces se pueden financiar y sin cero intereses. Entonces hay que buscar esas diferentes opciones dentro del mercado. Entonces existe a nivel de Costa Rica y a nivel, en este caso, de Acerrí, existe la voluntad para seguir desarrollando empresas de este prestigio, ¿no? Entonces yo entraría por esa parte, por esos pilares, ¿verdad? Y ampliar con otros elementos, ¿verdad? Como por ejemplo, hay una cosa importantísima, por ejemplo, las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, requieren a veces empresas para que sus estudiantes hagan trabajos de investigación o trabajos de tesis, de graduación. Vean que esa es una manera muy sencilla de poder tener nosotros que tener asesoría profesional, gratis, por decirlo de esa manera. Porque si nosotros le abrimos ese espacio para que estos estudiantes vengan a trabajar con nosotros, simplemente nos están organizando, nos están colaborando, nos están dando puntos de vista, es gente formada o gente que se está formando en educación para poder administrar, para poder gestionar, para poder desarrollar y puede servirnos a nosotros para poder hacer ese brinco a la siguiente etapa. Entonces, vean que hay situaciones de mercado o situaciones que nos permiten a nosotros en la sociedad lograr formación, desarrollo y crecimiento en algo que yo llamo presupuesto base cero. Nada más que hay que buscar y asesorarse en esas partes. Y existen muchas. En el caso de Max y en el caso de Max, son personas que tienen ese amplio conocimiento para poderlo desarrollar. Y tanto los estudiantes que se están formando a nivel de ingenierías, administraciones, etcétera,
pues vienen a fortalecer ese crecimiento que tanto ustedes desean. De hecho, don Guay, vea qué importante toda esta remembranza que usted nos está brindando. Y sí, con don Max siempre que conversamos esto, los ratos de café en el almuerzo hasta en la casa, que son parte de nuestras discusiones, digo yo, académicas, profesionales, usted toca varias aristas muy fuertes y muy sensibles, que entre estas está la asociatividad empresarial, los encadenamientos que se vuelven necesarios en estos tiempos y más en tiempos de pandemia, en donde no nos podemos ver como competencia, sino más bien cómo poder ser, en vez de competencia, socios estratégicos, que eso que usted dice es muy bien, y otra parte muy fuerte que es la organización, y usted la tocó muy bien, porque la organización empresarial implica capacitación de personal, contar con un buen presupuesto, un guay, y esto es muy importante, porque a veces la gente se pregunta qué es un presupuesto base cero, y eso siempre la teleaudiencia nos pregunta, pero ¿cómo puedo hacer un presupuesto base cero? Don Guay, cuando es una pequeña empresa, un emprendimiento, ¿qué consejos usted le da a la comunidad para un buen presupuesto base cero? ¿Por qué será tan importante? Es importante, volvemos a ese tema, y tal vez antes de eso, mira qué cosa más interesante, y subiendo ahí lo estaba revisando. Entramos en un proceso de pandemia, fueron 2 años difíciles, y bueno, todavía tenemos ahí una resaca con este asunto de la pandemia. Entonces nosotros tenemos aquí una situación, ¿cuántas de estas empresas que llamamos pymes están ahí trabajando? Están desarrollándose, todavía se mantienen dentro del mercado. Entonces quiere decir de que lo están haciendo bien, pero si lo están haciendo bien, podríamos hacerlo mejor todavía. Eso es algo que siempre les enseño a los estudiantes, que a veces nosotros estamos haciendo algo bien, y como lo estamos haciendo bien, no queremos crecer porque dejamos de que lo estamos haciendo bien, dejémoslo así. Pero lo peor que existe en una empresa es creer que lo estamos haciendo bien, porque no vamos a querer crecer. Vuelvo con el tema del presupuesto base cero. Ahora bien, cuando yo trabajo con presupuesto base cero, yo tengo que tomar y analizo de la siguiente manera. Yo agarro mi empresa, o si es mi empresa, o si es una empresa de socios. Simplemente lo que vamos a hacer en papel es analizar 2 elementos importantes. Elementos del entorno que están fuera de mi empresa y los elementos internos dentro de mi empresa. Los elementos del entorno o lo que nosotros llamamos elementos exógenos, los que están fuera de la empresa, son todos aquellos factores que pueden estar afectando o eventualmente van a afectar a mi empresa y que podría ser que me vayan a lastimar como empresa. Entonces, si yo los tipifico, si yo los visualizo, entonces ya yo tengo claro qué son esos elementos que están fuera de mi empresa que me pueden afectar. ¿Para qué? Para empezar a tomar decisiones. Esos son elementos que llamamos elementos exógenos o elementos que están fuera de mi empresa. A manera de ejemplo, si yo tengo una situación o compro la materia prima o compro los productos para poderlos vender luego, etcétera, y estoy trabajando con base en dólares, pues un elemento del entorno definitivamente es el cambio del dólar en esa parte. Entonces yo lo tengo que proyectar, tengo que saber que si yo estoy trabajando, cómo me puede estar influenciando, y no en este momento, sino dentro de 3, 4, 5 meses. Yo diría que bajo esta situación que tenemos ahora, yo no me iría a trabajar más de 1 año, yo lo trabajaría a 8 meses para irlo actualizando. Una vez que agarro todos esos elementos que están fuera de mi organización y los identifico, todos los demás, empiezo a analizar todos los elementos que están dentro de mi empresa. Esos elementos, si yo los puedo controlar, ¿verdad? Esos elementos sí son factibles de controlar. Digamos, antes de la pandemia, es una cosa curiosa, ninguna empresa privada, pública, grande, chiquita, mediana, nunca pensó, digamos, en un plan ¿qué pasaría si pasa una pandemia? Nunca se pensó dentro de los sistemas. Nadie lo pensó. Claro, impensable. Ahora todos los planes FODAS, todos los planes que se tienen en las empresas llevan incluido el elemento de la pandemia, un elemento exógeno, un elemento que estaba afuera. ¿Y quién iba a pensar en una pandemia que nos iba a afectar de esa manera? Bueno, bien. Entonces nosotros agarramos esos elementos internos que nosotros tenemos y ahora sí empecemos a analizarlos. Esos elementos que yo los puedo manejar, entonces yo puedo analizar diferentes aspectos.
Primero, mapear el proceso. ¿Qué es mapear el proceso? ¿Cómo es que lo estoy haciendo? ¿Cuál es el área de producción? ¿Cuál es el área de servicio al cliente? ¿Cuál es el área de proveeduría? Tan sencillo, lo que nosotros llamamos unos diagramas de cajón. En esos diagramitas de cajón simplemente vamos a visualizar nuestra empresa. Ahora, ¿qué ocupamos en el área de producción? ¿Qué tipo de personal? ¿Qué tipo de experiencia ocupamos? ¿Qué tipo de recursos ocupamos? En el área de las ventas, ¿qué tipo de personas? Etcétera, etcétera. En esta área, etcétera. Entonces, una vez que ya yo tengo todos esos requerimientos que yo puedo manejar a lo interno de mi empresa, entonces, una vez que ya lo tengo, ahora sí, yo necesito formación y capacitación, un elemento. ¿Cómo podría lograr formación y capacitación de mi personal en un presupuesto casi cero? Pues entonces empezamos a buscar, bueno, dependiendo de lo que ocupemos, entonces podemos acercarnos a universidades públicas, a universidades privadas, porque ellos tienen planes de extensiones y eventualmente nos pueden venir a colaborar. Elementos también es de gobierno, como es el INA, ¿verdad? Cosas de este tipo. Entonces realmente podrían venir a colaborar con nosotros, también reducimos ahí los costos. Entonces, y así lo hacemos con cada una de las situaciones. Ahora, viene usted y me dice, bueno, pero en la parte fuerte, en lo que sería la compra de la materia prima para producir, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, tendríamos que analizarlo. Bien, podríamos tratar de formar esos grupitos, esos grupos de otras empresas para poder comprar nosotros en el mercado de los bienes y servicios esos productos a un costo menor y los distribuimos. 5 para usted, 5 para usted, etc. Entonces los distribuimos. Y así simplemente nosotros vamos a obtener ganancia. Vamos a obtener los recursos de materia prima que nosotros ocupamos a un precio adecuado y oportuno. Que sería la mejor manera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar ese plancito y analizar todos los elementos que están dentro de la empresa, que yo sí los puedo manejar, los puedo tratar de organizar y buscar esas opciones. Y los elementos que están fuera de este plancito es simplemente estarlos monitoreando. Porque ahí sí ya yo no puedo influenciar, ¿verdad? No sé si va a pasar otra pandemia que nos vaya a fregar, Dios quiera que así no sea, ¿verdad? O otros elementos. Por ejemplo, digamos, ¿cuántas de las empresas pequeñas, medianas, siempre están analizando la situación de la ley de Costa Rica? En términos tributarios también. Eso es un aspecto sumamente importante y estratégico que hay que tomar. ¿Cuáles leyes eventualmente podrían afectar nuestro negocio? ¿Para bien o para mal? Si es para mal, tomar las acciones preventivas para cuando vaya a suceder, ya estar nosotros preparados. Pero muy pocas empresas están analizando eso. Muy pocas empresas también revisan plan A, plan B, plan C. Efectivamente, plan A, plan B, plan C. Por ejemplo, en el caso de los proveedores. Generalmente, digamos, una empresa, tenemos 1, 2, 3 proveedores. Bueno, hay que tomarse un tiempo dentro de ese plan para revisar o estar revisando como plan B, plan C. Estar revisando qué otros posibles proveedores podríamos tener en el caso de que uno de estos proveedores nos falle. O si nosotros traemos la materia prima o traemos el producto de cierto país, la pregunta sería, ¿podría servir de otra parte? Que sería tal vez a un costo menor, a un costo oportuno. Entonces realmente pareciera que el trabajo es mucho. No, el trabajo es muy sencillo. El trabajo simplemente, y no es necesario contratar un asesor ni un consultor para esto. Simplemente pongámonos aquí en la mesa, la persona que es el dueño de la empresa o los socios, y simplemente agarren ahí qué ocupamos nosotros para producir. Recurso humano, materia prima, maquinarias, elementos amigables con el medio ambiente, porque ahora hay que aplicarlo, definitivamente. Esos 4 elementos nos pueden a nosotros empezar a ayudar para montar ese plan presupuesto base cero. Es más, vamos a hacerlo, hagamos un experimento. Y así, el otro día te estaba viendo también de que regalaste aquí un par de productos ahí. De Valhalla, unas botellas de bebida de los vikingos. Okay. Hagamos un experimento.
Más bien, si hay bastante interés y todo lo demás en poder seguir desarrollando ya este producto y hacemos un pequeño taller, totalmente gratuito, porque yo nunca cobro. Sí. Lo hacemos. Lo hacemos. Entonces, Nos simplemente nos ponemos de acuerdo, sea aquí o la Cámara de Comercio de Acerrí, etcétera, etcétera. Y entonces buscamos un día en que puedan tanto los que están al otro lado de aquí de la televisión, de la potente, así como a nosotros, y simplemente yo me traigo a algunos cuantos colegas míos también y tratamos de formar un taller para que ustedes sepan de lo que estamos hablando con presupuesto base cero. Que tengan su primera experiencia. Con base en esa primera experiencia, ustedes van a seguir desarrollándose el resto de las experiencias. Entonces, en lugar de darles un Valhalla, le damos a ustedes un taller gratuito de cómo implementar un presupuesto base cero, tomando el análisis de esos dos elementos tan sencillos, el elemento endógeno, el elemento interno y el elemento exógeno, lo que está por fuera. Y lo montamos. Eso nos puede llevar con un buen taller unas 4 o 5 horas. Y lo podemos hacer, podemos hacerlo en comunal o aquí mismo, en las mismas instalaciones que tenemos aquí en la Potente, para poderlo desarrollar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí se les va a quedar todavía mucho más fuerte, y el engranaje, que es lo que ocupan, ¿verdad? Y hablamos del elemento de innovación, podemos hablar del momento también del marketing, que es sumamente importante y estratégico. ¿Cómo hacemos el marketing? ¿Verdad? Vean que también tenemos ya las opciones gratuitas. Podemos sacarlo en Facebook, podemos sacarlo en Internet, podemos sacarlo en diferentes presupuestos base cero. ¿Para qué vamos a usar las redes sociales? Usar las redes sociales. El WhatsApp, sí. Las cadenas. Realmente, digamos, ahí existe una gran cantidad de opciones donde ya no es necesario que una empresa que está apenas creciendo o desea crecer aún más tenga que invertir fuertemente. Tenemos esas opciones, presupuesto base cero. Hay que maximizarlas, son gratuitas, ¿no? Estos espacios, como que tenemos el día de hoy, pues son espacios que nos pueden permitir a nosotros también poder exportar esas ideas hacia el externo de nuestra organización o de nuestra comunidad, como es el caso de Acerrí. De hecho, don Guay, vea qué importante todo esto que usted está mencionando, y con don Max siempre hemos tocado estos temas que son de nunca acabar. Cierto. Y aprovecho en este momento para mandar saludos aquí que se nos están conectando. Tenemos a Marcela Cordero, que un cordial saludo a Marcela Cordero, que nos está sintonizando de la zona de Acerrí. Tenemos también acá a Verónica Cárdenas, que también nos está sintonizando. Un cordial saludo, Verónica, gracias por estar escuchando Tips Empresariales. Y doña Carmen Cascante, que es la fan número 1 de nosotros, destacamos que es esposa y señora madre, que siempre nos está sintonizando, y la familia apoyando, ¿verdad? Sí. Igual a Rafael Cascante, Castro tío, que también nos apoya. Y aquí varios más, don Álvaro Sánchez, bueno, Alvarito, que es Saludos, Alvarito, que es pronto lo vamos a tener por aquí. Que pronto. Álvaro, Luis, Fernando, increíble, sí. Jorge. No, aquí estamos con todos ellos, que son compañeros de nosotros, pero, don Guay, es que esto que usted dice es tan importante y no se puede descuidar, porque usted dijo cosas que son muy ciertas. Cuando uno ve la parte endógena y que, bueno, le decimos también macroentorno, que en los libros lo encuentra la gente como macroentorno o microentorno, que son las dos áreas que uno ve un presupuesto base cero, hay aspectos que uno nunca puede descuidar, y eso que usted dice va de la mano, tanto lo externo como lo interno, porque ahora también usted toca otro tema que también con don Max lo hemos visto, y aquí lo dejamos abierto, que es cómo responder ahora en estos nuevos tiempos, porque usted lo dijo muy claro, y los tres no nos imaginábamos una pandemia, el mundo no se imaginaba una pandemia, el mundo no se imaginaba que íbamos a pasar por encierros, que íbamos a pasar por medidas muy drásticas, hasta el comercio se vio seriamente afectado, y ahora un plan estratégico y un presupuesto base cero deben ir acorde a esos elementos que son elementos que no se pueden predecir, y usted lo está diciendo muy bien. Hay que tener ahora el plan A, el plan B y el plan C, y cómo manejar hasta comités de gestión de riesgos, que yo sé que eso es otro tema importantísimo. La parte de riesgos también es sumamente importante, ¿verdad? ¿Qué hablarles de la parte de riesgos? ¿Qué les voy a comentar? Porque eso es un mundo maravilloso. Digamos, cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando aquí del riesgo operativo, del riesgo legal, del riesgo tecnológico, del riesgo financiero. 4 grandes elementos que tienen los elementos de riesgo.
Y cada una de esas etapas uno las puede valorar. Si nosotros podemos hacer también un plan estratégico que lo podemos hacer, digamos, con un Balance Scorecard, que es una metodología que se tiene, una de las tantas, ¿verdad?, que se puede desarrollar, una de las tantas metodologías, entonces nosotros podemos abarcar esos 4 grandes elementos dentro de nuestras empresas. Analizar siempre el riesgo operativo. ¿Qué pasaría si pasa esto y esto y esto? Claro, no vamos a poder tratar, o en la medida posible, digamos, poner todas las posibilidades que vayan a suceder, que un ciclón, que etcétera, etcétera, cosas de ese tipo. Pero ¿qué pasaría y cuál sería la forma en que yo podría darle continuidad a mi negocio en la parte operativa? Tenerlo listo. Volvemos, como bien decía don Max, el plan A, plan B, plan C. Siempre hay que tenerlo. En la parte del riesgo legal, viene siendo el elemento exógeno o el elemento externo que les comentaba un poco. ¿Qué aspectos legales de tributación, financieros, etcétera, premisas? Por ejemplo, ahorita aumentó en 0.75, digamos, lo que es la tasa en los Estados Unidos, que va a repercutir a nivel interno de nosotros, del país, y lógicamente que eso va a implicar más derogación de dinero para hacer el pago, cosas de ese tipo. Entonces hay que analizar la parte financiera. Bueno, en la parte financiera podríamos analizar, digamos, algunos aspectos importantes como, vamos a llamarle así muy sencillo, los indicadores financieros. ¿Cuáles indicadores financieros son más importantes? Rotación de inventario, importantísimo. Otro elemento importantísimo que sería lo que sería la rotación de activos. Lo voy a decir así, tienen sus nombres como el ROI, como el ROA, pero no los vamos a hablar de esa manera. Rotación de activos. Lenguaje más sencillo. Sí, lenguaje más sencillo. Más sencillo, porque la verdad es que sí, a mí a veces me confunden los libros con todo ese montón de cosas, pero es más sencillo. Vamos a hablar principalmente también de los estados financieros, el estado general, los costos operativos y otros elementos importantes que los podemos sacar sobre indicadores. Y existen una gran cantidad de indicadores financieros que ustedes los conocen, pero no son tan necesarios todos. Cuando estamos hablando de una pequeña pyme, estamos hablando de 5 o 10 indicadores que son sumamente importantísimos. Índice de rotación de inventarios, índice de activos, índice de pasivos, lo que son un análisis de trazabilidad horizontal y vertical de los estados financieros, más que suficiente por ese lado, y ya estaríamos listos. Y luego en las partes tecnologías de información, alguien podría decir, es que mi empresita no tiene tecnologías de información. El uso del celular como medio de comunicación, ¿qué pasaría si ya yo no tengo más llamada telefónica? Tan sencillo como eso, aquí está el primero. Si yo estoy haciéndolo por medio de página web o alguna situación, entonces también tener qué pasaría si se me va la internet, qué pasaría esto, lo otro, o tengo que hacer esos cambios. Entonces realmente, digamos, la parte de riesgo es sumamente importante y se puede mapear también, que es muy sencillo mapearlo. Eso también en un tallercito lo podríamos analizar y podríamos montarlo. Lo que serían, digamos, la parte de análisis de riesgo. Repito y reitero, yo no cobro. Yo todo esto lo hago por puro amor, ¿verdad? Porque no puedo cobrar, no lo puedo, legalmente no lo puedo hacer. Pero me encanta ayudar, digamos, a las grandes empresas, a las medianas pequeñas y a las pequeñitas empresas a poderse desarrollar. Entonces realmente, digamos, es un aliciente para mí lo que uno ha estudiado, ponerlo al servicio de todos ustedes. La verdad es que sí. Yo nací para dar. Entonces me encanta esa parte. Pero entonces sí, la parte de riesgo es sumamente importante. Y analizar qué pasaría si la parte de logística. Sumamente en estos momentos, si mis productos y mis servicios están muy relacionados con respecto al transporte y sé que hay un aumento de los combustibles casi diario, por decirlo de una manera, pues eso va a repercutir directamente en los costos operativos de mi empresa y en los elementos tal vez de satisfacción del cliente, porque tengo que aumentar los precios y tal vez el cliente no lo pueda ver oportuno, etcétera. Cómo poderlos franquear por esa parte. Entonces realmente, digamos, la evaluación del riesgo es sumamente importante dentro de las empresas y sin importar qué tipo de empresa sea, grande, mediana, chiquita, pequeña, ¿verdad? Y diría yo, si a mí me lo dicen de esa manera, creo que para los pymes es mucho más importante la planificación del riesgo que para una empresa grande, ¿verdad? Porque a veces las empresas grandes tienen más posibilidades de poder diversificar sus procesos, sus entornos.
Mientras que una empresa pequeña a veces les cuesta un poquito más. Pero si nosotros preveemos o tratamos de prever esas partes con presupuestos base cero, van a ver que ustedes se van a desarrollar en forma eficiente, oportuna y eficaz, y ustedes van a hacer el cambio que ocupa, digamos, la zona de Acerrí, y el cambio que ocupa a nivel provincial, y el cambio que se ocupa a nivel nacional, definitivamente, a nivel país. Pero hay que empezar por casa e irnos desarrollando paulatinamente. Esa es. Muchas de las grandes empresas que existen hoy por hoy empezaron siendo pymes. Empezaron con una idea básica, una conversación, una tacita de café. Empecemos a montar esto y hoy por hoy son grandes empresas. Así que la industria del café de las señoras, eventualmente dentro de un par de meses, un par de semanas o tal vez un par de años, dependiendo de todo lo que tengamos ahí, se vuelva uno de los productos más importantes dentro de la esfera nacional. Y otros tantos productos, ¿verdad? Perdón. Pero sí es importante la parte del riesgo, muy, muy importante, Max. Y tocaste un aspecto importante. Cuando nosotros hacemos esta evaluación del mapa que les comentaba, nosotros tenemos que evaluar ese riesgo potencial que puede sucedernos. Minimizamos el riesgo para poder mantenernos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo hicieron estas grandes empresitas, y les llamo grandes, estas grandes empresitas micros que están aquí en toda esta población, para sostenerse en un proceso de la pandemia? Valoraron riesgo. Se tuvieron que diversificar en algunas cosas y tuvieron que hacer algunos cambios. Y están sobreviviendo. Y vean que lo que están haciendo es riesgo. Y ahora, si nosotros hacemos una planificación un poquito más del riesgo, si no fue muy bien, sin haberlo aplicado, con la técnica o con la maestría que se tiene que aplicar, ahora aplicándolo, nosotros vamos a prevalecer en la siguiente pandemia o en la siguiente que vaya a suceder, porque ya tenemos un plan de acción a un costo cero. Me encanta, porque realmente las empresas pequeñas tienen ese poder de diversificación que las empresas grandes les cuesta tener, son muy, muy rígidas, mientras que una empresa pequeña rápidamente nos podemos amoldar y nos podemos reorientar a los requerimientos del mercado, a los requerimientos del cliente. Y nunca olvidarse de esos conceptos que les hablo, de innovación, del marketing, del apoyo, de la motivación del personal, de la evaluación de costos, estarlos evaluando. Y de algo importante, que no todo el dinero que ingresa en una empresa es ganancia. Eso es muy importante. Mucho de ese dinero que ingresa es para ese proceso de innovación, fortalecimiento, marketing y ampliación empresarial. Con otras opciones que nosotros podemos manejar, con el concepto de los clústeres que les he conversado, ¿verdad? Para reproducir la misma empresa. Exacto. Realmente sí. Sí, seguir adelante. Efectivamente, porque cuando nosotros creamos una empresa, yo no la creo, no he escuchado ninguna experiencia que me diga, mira, yo creé una empresa para 6 meses o para 1 año. Yo nunca creo una empresa para un tiempo determinado. Más bien, cuando creamos una empresa o desarrollamos esa idea de innovación, la desarrollamos con expectativa de que eso se vaya a ir por mucho tiempo. Es más, hacemos hasta un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos sobre esa empresa, y así muchas empresas grandes. Entonces, nosotros tal vez empezamos trabajando con algo pequeño, pero la idea es que tenemos que ir pensando en ampliar esos horizontes. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta donde nuestro espíritu quiera llegar. Y yo no conozco a ningún empresario, a ninguna persona que haya tenido esa innovación, esa idea, productos o servicios o lo que fuese, que esté pensando en una empresita para 6 meses. Siempre están pensando en que quieren mantenerse, legar su conocimiento. Vean que existen, aquí me imagino que en la zona de Acerrí existen muchas empresas que tienen ya un nombre muy antiguo, que uno las conoce. Por ejemplo, así es. digamos, cuando digamos, en San José Centro, si uno llega y dice la Botica Solera,
Es un ícono. Es una referencia. Es una referencia, ¿verdad? Claro, es un Entonces, aquí mismo en Acerrí deben haber referencias importantes. De Don Guay, ¿qué le podemos decir? Chicharronera casi que excel. Yo no lo iba a decir, ¿verdad? Por aquello que me fueron a regañar, pero, eso es así. Guay, aquí, bueno, usted está llegando a un lugar histórico. Histórico porque aquí fue colonizado por los españoles en 1562. Lo yo. 1562. Y aquí se desarrolló el comercio de mulas. Ese de que nos meten en el kinder, en la escuela. Ahora, muy interesante, muy bien todo lo que usted estaba enumerando. Aquí tenemos, por ejemplo, uno se preguntaba, ay, pero los tamales es nada más para diciembre. No, en Acerrí no es para diciembre. Aquí tenemos una empresa que se llama La Vencedora. Fue fundada en 1947. Es la tamalera La Vencedora. O sea, venden tamales desde 1947. Una empresa como tal. En 1951 se fundó la otra empresa tamalera, que es la del papá y la mamá de los Valverdes, de Miguel Benito de Librado. 1951. O sea, ahí vamos con todo ese tipo de cosas. La industria del café, todo lo que usted nos estaba hablando ahora, y que por aquí tenemos mucha gente que son emprendedores. Está la industria del arracache, que son pequeños también. Está la industria del jocote. Por aquí cuando está lo de jocotes y marca la tendencia en el mercado, ya sea la oferta y la demanda. Porque aquí arriba hay personas que se dedican a tener los árboles de jocote. La industria del jocote. Esto que dice usted, Max, está la Feria del Jocote que se realiza en Guaynabroca de Acerrí. Anualmente es un evento que no se puede dejar de lado y es parte de los productores de jocote y ahí hacen jalea, mermeladas, diversificación del producto. Entonces, ¿y por qué no buscamos una marca de país? ¿Por qué no buscamos una marca de zona que cuando se exporte, y cuando hablemos de exportar, aunque sea para Desamparados o que sea para San José Centro, que vaya la marca Acerrí, que sea una marca, la marca de Acerrí, los jocotes de Acerrí, los tamales de Acerrí, los chicharrones, marca de origen, los chicharrones. Entonces, ¿por qué no explotamos esa parte? Si Acerrí tiene ese potencial, explotémoslo. Ajá. Y otra cosa que tenemos aquí en Acerrí, pero usted apuntó algo muy puntual así y muy interesante, y que yo creo que todos los amigos oyentes que nos están viendo en el día de hoy, y si hay pequeños empresarios o algunos que se involucran en esto, es, bueno, la necesidad histórica de tener una asociación de empresarios o una pequeña cámara de comercio o una cámara de comercio de Acerrí. Aquí también tenemos otros negocios que marcan la pauta, que son los negocios turísticos. Porque toda la gente en San José, en todo un lado, por ahí está pensando, vamos a ir allá arriba a Acerrí, que son las ventas de alimentos, ¿verdad? Hay varias ventas de alimentos allá. Hay chicharrones, hay chuletas, hay una serie de comidas ahí. Cierto. Que Acerrí lo distingue, igual que los chicharrones, igual que los tamales, la feria de los tamales. Es, bueno, necesidad histórica. No sé si ya con el programa de tips empresariales, y ahora que lo tenemos a usted aquí, que ya le dijimos al principio que no es la primera, es la primera de muchas. Ay, ojalá. Con mucho sí, gusto. sí, porque usted tiene ese gusanillo que nosotros tenemos de andar, de ayudarle a la gente, y que estamos aquí de manera altruista, se puede decir, dando todo ese tipo de mensajes. Y volviendo aquí, 1562. ¿Cuántas agua ha pasado bajo el puente? Y el cantón, se puede decir que recién de unos años para acá es que se está desarrollando más, poquito más. Porque antes se decía, no, es que en Acerrí casi no hay comercios. Y ya empezó a nacer comercios. Ya mucha gente se ha venido aquí a establecer. Con la pandemia también aceleró un poquito eso más de las pymes. Y ahora que usted hablaba de las pymes,
un país tan grande como Estados Unidos, el 90% de la economía de Estados Unidos, y usted que estudió allá, lo componen las pymes. De la economía de Estados Unidos, el 90% son las pymes. Y como muy bien usted lo apuntó, generadoras de empleo, ¿no? Y que hay veces se inicia con una persona. La mayoría de las veces se inicia con una Así persona. es, sí. Y así va creciendo. Y empresas grandes empezaron así y que ahora son grandes transnacionales. A mí me parece muy bien todo lo que usted ha apuntado y que está sembrando la semillita, el gusanito del conocimiento también, para que muchos pequeños y medianos empresarios, microempresarios, o que nos están escuchando o que les van a ir a transmitir, mira, ahí están dando algunos consejos muy importantes para poder desarrollar la empresa. Y eso de base cero, qué interesante suena. Porque hay veces, sí, nosotros nos comemos la plata de una vez todo lo que nos entra. Y que nos van a dar todo ese tipo de tips. Muy importante. Max seguro va a hablarle ahorita de algunas otras inquietudes. Max, ¿qué le iba a decir a nuestro amigo Wadi? Porque ha estado demasiado interesante su intervención, pero así, pues, muy les agradezco. instructiva, muy, se puede decir, de expansión hacia la comunidad. Muy bien. De hecho, Max, vea esto que usted ilustra y se lo volvemos a reiterar, don Guay, ya usted es amigo de Radio Acerrí La Potente. Totalmente. Y es amigo usted de Tips Empresariales y esta va a ser la primera de muchas, y es cierto, va a ser la primera de muchas que vamos a tener acá su participación porque su experiencia es muy fuerte en el campo. Y usted lo dice muy bien, don Guay, el tema de la empresarial no es un simple tema solo de pensar que montamos una empresa, y esto que usted dijo es cierto, porque la mayor parte que hemos sido empresarios, emprendedores, los tres lo hemos sido, y lo destaco, los tres lo hemos sido, y destaco el detalle que los tres hemos tenido nuestras empresas, sabemos en qué nos hemos metido, y uno nunca piensa una empresa para un mes, una empresa para 3 meses, una empresa para 6 meses, jamás. Uno desea imaginarse una corporación tipo Hershey, tipo Standard Oil, y uno se imagina con X cantidad de personal, pero es un tema que sí viene a calar muy fuerte porque es un reto y un desafío. No es solo el hecho de tener una empresa, sino cómo mantenerla en estos tiempos, y además de mantenerla, cómo hacerla crecer equilibradamente, porque usted tocó un tema muy bueno que también yo ando atrás de esto, con la parte de consultoría, que es la responsabilidad social corporativa. Y estamos hablando de empresas con beneficios, las famosas empresas B, que usted lo dijo muy bien. El reciclaje se está convirtiendo hoy en una máxima. La reutilización de recursos es una máxima. Entonces hay demasiadas aristas en este tema, el desarrollo empresarial de las pymes, que a veces yo sé que gente nos dice, mira, ¿cuánto cuesta esto? ¿Qué tan difícil es hacer esto? Y lo que usted dice, hay un tema acá que sí lo destaco. Tener una buena asociativa empresarial, tener buenos socios estratégicos entre varios pequeños empresarios, pensar en una cámara acá de comercio en esta zona que es necesaria, y pensar en, tal vez hasta más adelante, en cooperativas para unirlos a todos, sería muy interesante, porque aquí hay empresas, vean, guay, históricas, como decíamos, la Chicharronera Cacique, Excerí. Este negocio, el restaurante de carnes en Tarbaca, llamado Donde el Sí, es un negocio histórico y lo destaco acá. Este otro negocio que es que acá arriba uno recorre la carretera aquí a Tarbaca y se encuentran negocios como La Tranca, negocios como El Llanero. Entonces vea qué fuerte, y la comunidad cerriceña sabe de qué estamos hablando, que han sido negocios muy emblemáticos, o la famosa estación de gasolina que tenemos frente a la Plaza de Acerrí, y son negocios que nacen con este cantón. Entonces viene una parte muy interesante. Y pensando ya en el tiempo, que sí, ya que nos está diciendo la producción, nos quedan que 5 minutos. Ok, don Guay, uno se pone a pensar, ¿qué reflexiones finales le da usted al emprendedor, a la emprendedora, que sean importantes de considerar? Porque esto que usted nos ha dado es un rico insumo. Bueno, tal vez como una reflexión sería, no pierda su idea de innovación. No pierda su motivación para innovar. Es sumamente importante que usted siga teniendo ese espíritu de innovación. Si usted tiene una idea, no importa la idea, analice primero la idea y ponga a analizar 2 elementos importantes. Primero, tengo esta idea. ¿Cuál va a ser mi elemento diferenciador para el cliente? Y con eso empieza a desarrollar usted y se lanza. Si ya usted tiene su empresa,
Entonces la pregunta sería, ahora sí, quiero crecer, o quiero permanecer, o quiero aumentar ventas, etc. Es el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué deseo lograr en un tiempo determinado? Y les propongo que lo hagan, digamos, máximo de un año por la situación de mercado que se está pasando. Generalmente se buscan hacerlo 3, 5 años, pero para una pequeña pyme yo lo haría para un año. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para proyectarme más? ¿Cuál es el elemento diferenciador que nosotros queremos en nuestra empresa, en nuestra pequeña pymes, en nuestra pequeña industria? ¿Cuál es ese elemento? Puede ser que sea un elemento diferenciador en términos de producto o puede ser un elemento diferenciador en términos de servicio o bien de los dos elementos. Pero ¿qué es lo que yo quiero que la gente mire? Cuando usted me habla, por ejemplo, Max me está hablando de la gasolinera, me estamos hablando del elemento diferenciador del servicio. De cuando me hablan de la chicharronera, ahí podríamos estar pensando en dos elementos diferenciadores: producto, calidad del producto y concepto de atención. Vean qué cosa más interesante. Servicio de atención al cliente. Entonces vean qué cosa más interesante. Dependiendo del producto que yo tenga, de la idea o del producto o el servicio que yo tenga, es analizar y decir qué tengo, qué quiero y qué es el elemento diferenciador y qué es el elemento de innovación que yo le quiero dar a esto. Vean qué cosa más interesante. En algunas ocasiones, a mí no me gusta llamar a una empresa grande porque siempre es fulano tal, marque el 1 si quiere ser atendido, marque el 2 si quiere esto, marque el 3. Pero en empresas pequeñas, pymes, hola, muy buenos días, encantado de saludarle, le está hablando la empresa tal y tal, encantado, ¿en qué le podemos servir? Eso es un elemento diferenciador. Muy buenos días, muy buenas tardes. El cliente busca eso. Tal vez el producto sí le interesa, pero el elemento diferenciador, la atención. Exactamente. Eso es lo que buscan muchas personas. Algunos buscan precio, pero muchos buscan elemento diferenciador, servicio y atención al cliente. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que usted quiere diferenciar en su producto y servicio? ¿Qué desea? Hágase esa pregunta. Y luego, siéntese y agarre su presita, haga un cuadro y ponga aquí todas las cosas que usted puede cambiar a nivel interno de su empresa. ¿Y qué otras cosas usted debería tomar externas a su empresa que eventualmente le podrían afectar en atención a qué? En atención a ese elemento diferenciador que usted quiere hacer. Y usted lo logra porque lo logra. Y lo han logrado, es que es algo interesante, ya lo han logrado. Algo que yo no les estoy diciendo nada nuevo. Entonces, lo único que tienen que hacer es eso mismo que han estado haciendo, pero ahora tal vez con un poquito más de ideas, con herramientas, con un poco más de filosofía, pero es lo mismo que ustedes han hecho siempre. Cuando se empezó con la idea de los chicharrones, ¿cuál fue el elemento diferenciador? Qué interesante haberle preguntado a esa gente cuando lo criaron su primera vez. ¿Cuál era? O cuando yo te estaba viendo, digamos, en la conversación que tenías con la niña del Valhalla, entonces ella comentaba dos elementos diferenciadores, que eran, uno era atención al cliente y otro era la relación con los agentes que iban a vender su producto. Ahí tenían dos agentes diferenciadores. Me pareció sumamente interesante. Entonces vean cómo ya están dentro de nuestro ADN empresarial, ya nosotros los tenemos. Lo que pasa es que ahora exportémoslo, saquémoslo y orientémoslo hacia ese logro que nosotros necesitamos. Esa sería principalmente, nunca pierda el espíritu innovador, no importa, y siempre piense a dónde quiere usted enfocarse y lo va a lograr. Esos dos conceptos y con eso usted se enrumba. Y busquemos las opciones para bajar costos, presupuestos base cero. Si fuera por nosotros estuviéramos toda la tarde haciendo la conversación. Lástima que ya me empecé a calentar, ¿verdad? El tiempo se nos ha pasado, pero no vamos a despedir el programa
Sin antes destacar un detalle especial y que hoy en Tips Empresariales lo estamos haciendo. Sé que observaron ahí en las pantallas un pastel o un queque. Hoy uno de nuestros compañeros del espacio está cumpliendo años y le damos muchas felicidades a Marianito de producción. Marianito, que mañana cumple años, ¿verdad? Marianito, y que está atento siempre con nosotros ayudándonos, Marianito. Y esto es un detalle que acá en Tips Empresariales siempre hacemos con ustedes. Y por lo general, bueno, hoy me voy a salir un poco del guión ahí, Fabián, igual no se lo va a esperar, pero Marianito, esto es para usted con mucho aprecio y hoy lo decimos acá en Radio Acerrí. Y lo decimos: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Marianito. Cumpleaños feliz. Lástima que no vean huevos y harina. Marianito, le deseamos los mejores éxitos y muchas bendiciones para usted. Y que cumpla muchos años más. Y a la linda comunidad, Don Guay, nada más le digo muchas gracias, de verdad, súper agradecido. Es la primera de muchas. La verdad es que muchas gracias Vamos a ustedes, seguir contando Max, contigo. ¿Sí? si Dios así lo quiere y si ustedes así lo consideran pertinente y el mismo pueblo, ¿verdad? Así lo considera. Yo encantadísimo de estar siempre acá. Estoy a 11 kilómetros de acá y lo único que yo atraso es en el tiempo que yo dure trasladarme de mi casa para acá y estaré encantado de poderles servir. Don Max, igual como siempre, un gusto. Don Max, cierra el programa. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestro amigo Guadi. Guadito es de la familia. Sí. Nosotros lo apreciamos mucho. También a los dos Max. Muchas gracias. Mis grandes amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Por hoy los dejamos con estos útiles tips empresariales, consejos para todos nuestros buenos amigos empresarios y por la potente Radio Acerrí. Los invitamos para que el próximo sábado nos acompañen nuevamente en una emisión más de Tips Empresariales.